cuando las fuerzas militares de Gran Bretaña empezaron a responder, ¿no? Hasta ahí creo que era como una gran picardía que había hecho la Argentina tomar las islas, ¿no? Pero no había una gran conciencia de la magnitud del hecho. ¿Y recordás qué medidas de adaptación surgieron en la ciudad? Sí, posteriormente, obviamente, a medida que el conflicto fue tomando estas características realmente de conflicto, hubo un llamamiento para que se organizara la defensa civil de la población, y se llamaron algunas personas de las fuerzas vivas, y en este caso también me tocó, por mi lugar de trabajadora social del hospital, integrar ese grupo de la defensa civil, que teníamos que organizarnos para proteger a la comunidad, y obviamente tuvimos que hacer una cantidad importante de acciones. ¿En qué consistían esas tareas? Y desde atenderse. Si querés atender, no hay problema. Sí, después lo cortás. Chicas, atiendan rápido. Hogar. Bien. Volvemos, no hay problema. Bueno, que te decía que me cuentes más o menos en qué consistían tus tareas en esta organización. En realidad, la tarea que nos tocó a nosotros como responsabilidad era organizar todo lo que era evacuación de la comunidad, prever todo lo necesario para que, si había que evacuar, tuviésemos los elementos, gestionar lugares para que esta gente pueda ir a alojarse, los insumos que íbamos a necesitar, la organización de cómo nos íbamos a mover, y frente a la emergencia cómo nos íbamos a organizar, porque éramos un grupo bastante numeroso que respondíamos cada uno a una tarea específica. Y bueno, y obviamente esto trajo aparejado que a medida que el conflicto se iba haciendo más complejo, había que ir tomando también otras medidas que tenían que ver con el conflicto, y ya no tanto también con la parte civil, que era, por ejemplo, si venían soldados o personas que pudiesen fallecer, tener previsto también esto, el número de elementos para que pudiésemos cubrir esa necesidad, ¿no? Desde las bolsas para poner los cadáveres hasta las tarjetitas para identificarlos, ¿no? Que era muy, muy duro esto. Y en cuanto a la población civil, a pesar de que no hubo que evacuar y no tuvimos que hacer, hubo crisis en la población desde el punto de vista emocional, que hacía que tuviésemos que acudir noche a noche a acompañar y a atender. Y esto lo hacíamos el señor Palma, que era otra de las personas que integraba la defensa civil. Detectaban ellos en la calle y me venían a buscar a mi domicilio personal, y yo tenía que ir y acudir, y a veces había niños solos en las casas, protegerlos, llevarlos, o personas que estaban con crisis nerviosas y no podían acompañar a sus hijos, o bueno, un sinnúmero de situaciones que hacían a que la situación imperante generara en cada una de estas personas, de estos ciudadanos, ¿no? Y con respecto al hospital, ¿cuál era tu labor? Y el hospital, en realidad el hospital lo tuvimos que evacuar casi en su totalidad, es decir, se cubrían únicamente emergencias, nada más. Y bueno, pero también había patologías en la comunidad que había que asistir. Y en una oportunidad, por ejemplo,
teníamos una persona del campo con muy pocos elementos en cuanto a su manejo de viajes y demás. Era un señor chileno que había trabajado siempre en las estancias y que por una patología muy muy severa que tenía, un cáncer en la garganta, había que derivarlo a la ciudad de Buenos Aires, puntualmente al Hospital Rojo. Y bueno, este hombre nunca había ido a Buenos Aires, no podía ser acompañado, no tenía quien lo acompañara. Y bueno, cuando lo llevé a que tomara el colectivo para el aeropuerto, el colectivo estaba totalmente cubierto con nylon negro, porque no se podía ver hacia el exterior. Al llegar al aeropuerto, porque ahí había también... se trataba de proteger todo lo que había en el aeropuerto, ¿no? Y bueno, y en mi desesperación vi a un señor que también estaba en la cola esperando subir, y me pareció que era un corredor de comercio, estaba con un maletín. Entonces le pedí por favor que lo mirara a este señor, porque él no conocía, no sabía, y él me prometió que sí, que lo iba a mirar. Este hombre era de apellido Castelli, yo en ese momento no lo supe, y él se ocupó no solo de acompañarlo en el viaje, sino además lo asistió en el Hospital Rojo hasta que esta persona volvió a la provincia para fallecer. Y este hombre había venido en esa oportunidad a ver a su hijo, que estaba acantonado en la estancia María Betty, y que casualmente yo en una de las misas que había ido a las 7 de la tarde le había pasado un número en mi domicilio a un chico, un soldado, para que fuese a higienizarse y a comer algo distinto en mi casa. El chico no fue, pero luego posteriormente a través del padre Tito me enteré que era el hijo de este señor que había acompañado a este hombre chileno que tanto necesitaba ser acompañado. Eso fue una de las cosas más duras que me tocó. Puntualmente eso, ¿no? Y después ver que los hijos de nuestros compañeros, los médicos, tenían que ser sacados de la provincia para mandarlos con sus abuelos, dado que ellos tenían que estar full time en el hospital, y a veces había parejas de médicos, como el caso del doctor Rosas, por ejemplo, y su esposa, que tuvieron que sacar sus niñitos que tenían 2 y 3 años, más o menos 4 aproximadamente, y ellos estaban devastados, porque no sabíamos a mitad del conflicto si podían bombardear, no podían bombardear, si íbamos a sobrevivir, si no, qué nos iba a pasar, ¿no? Esas cosas no solo, porque el conflicto era en las Islas Malvinas, pero desde el punto de vista humano acá también había un gran conflicto, que creo que a veces no se reproduce, ¿no? Desde el punto de vista humano, que fue muy, muy duro. Y con respecto a las alertas y los intentos de ataque a Río Grande, ¿qué recordás de aquel momento? Por ejemplo, eran durísimos, pero uno puntualmente, que fue la gran alerta, me encontró viniendo de la municipalidad, justamente, que habíamos estado con la doctora Saligari, y bueno, en ese momento teníamos que ir a cubrir cada uno nuestro lugar, y dijimos, bueno, está bien, lo que hemos vivido ya está, no fue mala la vida que tuvimos, era como entregarnos, ¿no?, a lo que pudiese venir. Pero bueno, cada uno por su estado emocional y anímico respondía de distinta manera. Por ejemplo, otro de los integrantes del COE, el señor Rodríguez, por ejemplo, él tomó un arma y fue a ubicarse cerca de la municipalidad para responder al ataque, ¿no?
O sea, que cada uno, de acuerdo a sus características, respondía emocionalmente como podía en ese momento, pero todo con mucha angustia. Esto ya se vivía con una gran angustia, a pesar de que no se hablaba tanto. Ajá. Nosotros en realidad estábamos para cumplir, y creo que recién después de Malvinas fue cuando realmente se generó más conflicto dentro de la población, ¿no? Duró el conflicto en Malvinas, era como que cada uno de nosotros cumplía una función específica y estábamos para eso. Posteriormente hubo sí ya dificultades con las Fuerzas Armadas, más recelos, más desconfianza, pero eso fue posterior. Una vez finalizado el conflicto. Ajá. Y ustedes con este grupo de defensa civil, ¿cómo se organizaban? ¿Se reunían todos los días? Sí, el intendente llamaba a reunión y nos iba, además de decir las novedades, íbamos haciendo distintas acciones que fuesen necesarias para ir previendo distintas dificultades que se pudiesen presentar. Es decir, se hablaba mucho de el bombardeo al aeropuerto. Cuando los aviones nuestros empezaron a hacer un conflicto para los aviones de los ingleses, se hablaba permanentemente de la posibilidad de un bombardeo al aeropuerto. Y frente a esto, obviamente, había que tomar medidas mucho más complejas, ¿no? Prever, las fuerzas empezaron a prever todos los otros aeropuertos, las pistas que hay alternativas que habían sido creadas para el conflicto con Chile. ¿Recordás dónde estaban esas pistas? Sí. ¿O alguna de ellas? Sí, tenemos una yendo en la Ruta 3, tenemos otro también en la Ruta 3 a la altura de Punta María, un poquito más adelante. Hay en las estancias, son aproximadamente 11 las que hay, si mal no recuerdo. Ajá. Después las otras están adentro de las estancias. Uh-huh. Sí, pero en ese momento estaban muy presentes, ¿no? Por la posibilidad de utilizarlas como el lugar alternativo de uso de los aviones. Uh-huh. Sí. Y bueno, y todo lo que era en relación a la población civil, es decir, había que sacar barrios completos. Estuvimos a punto de hacerlo en realidad por justamente el barrio ¿cómo se llama? Está al lado del primer barrio de Mortal Oeste. Acá, el barrio que pasa el aeropuerto, los aviones por arriba, el Mutual. Uh-huh. Que era uno de los barrios en ese momento más poblados que teníamos. El Mutual se previó que lo íbamos a evacuar. Uh-huh. En un momento dado. Amén de que también es cierto que mucha gente mandó a sus familias. Mucha gente tomó la determinación de sacar a su familia, gente que tenía que estar muy atenta o muy pendiente de su trabajo diario. Uh-huh. Muchas familias se fueron, ¿no?